Reflexiones, pensamientos y citas de Lev Tolstoy. El secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer hacer siempre lo que se hace. Es más fácil escribir 10 volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de esos principios. ¿Qué es el bien? No es más que amor. Todas las felicidades se parecen, pero cada desgracia tiene una fisonomía especial. La única manera de poner fin a la maldad es el devolver bien por mal. Todas las ideas que tienen enormes consecuencias son siempre ideas sencillas. Hay quien cruza el bosque y no ve leña para el fuego. Debe valorarse la opinión de los estúpidos, porque ellos son mayoría. El que tiene dinero, tiene en el bolsillo a los que no lo tienen. Un dolor puro y completo es imposible, al igual que una alegría pura y perfecta. Sucede a veces que se discute porque no se llega a comprender lo que pretende demostrar nuestro interlocutor. Una ciencia es un conocimiento imaginario de la verdad absoluta. El verdadero amor supone siempre la renuncia a la propia comodidad. La dificultad no consiste en tener una idea, sino en recoger todo su fruto. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo, y no deseo con exceso lo que no tengo. La vida conyugal es una barca que lleva dos personas en medio de un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hundirá. Las mujeres son la piedra principal en la que tropieza el hombre. Es difícil amar a una mujer y al mismo tiempo hacer algo. Por ello, existe solo un medio de amar por comodidad y sin obstáculo, el matrimonio. El que ha conocido a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido a 1000. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Los dos generales más importantes son la paciencia y el tiempo. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Cuando pienso en todos los males que he visto y sufrido a causa de los odios nacionales, me digo que todo ello descansa sobre una odiosa mentira, el amor a la patria. Las naciones necesitan ejércitos para protegerse de sus súbditos, esclavizados y oprimidos. El cristianismo, con su doctrina de humildad, de perdón y de amor es incompatible con el Estado, con su altanería, su violencia, sus castigos, sus guerras. Tratamos de librarnos de nuestros deberes para con el prójimo, cuando sin este sentimiento viviríamos como las bestias. La condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo. Toda reforma impuesta violentamente no corregirá nada el mal, el buen juicio no necesita de la violencia. Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si por ventura no se está muriendo de hambre. No hagas el mal, y no existirá. De igual modo, que una vela enciende a otra y así llegan a brillar millares de ellas, así enciende un corazón a otro, y se iluminan miles de corazones.